soy Magdalena Gómez de Vargas y mi esposo José Ignacio Vargas Mendoza. Mi padre era un cultor de este país, era un embajador del arte a nivel internacional y por supuesto a nivel local. Y entonces yo le decía, mamita, mañana tu papá va en un avión, va a ir en un avión como ese. Y le decía, ¿y vas al cielo? Y él dijo, sí, mi amor, mañana voy en un avión y voy al cielo. La noche anterior mi papá me estaba explicando unas cosas de estudio. Él entra al cuarto, me dice, levántese, Oscar, ya a estudiar, que estaba yo haciendo un curso de nivelación. Y la última imagen es en la puerta muy borrosa, diciéndole, sí, papá, ya me voy a levantar, ya me voy a levantar. Él viajaba a Cali en ese momento a posesionarse de un ascenso que le habían hecho. Él estaba feliz porque él había trabajado mucho para eso y él iba a tomar ya su ascenso el día lunes. Él regresaría a Bogotá el día miércoles. Entonces el fin de semana como hacía siempre que él podía, no lo dedicaba porque éramos los tres nada más. Mi hijo, que en ese momento tenía 5 años, él y yo. Entonces él vino, estuvo con nosotros el sábado, el domingo estuvimos en parque, lo que hacíamos siempre que él podía, todos los fines de semana nos sacaba a alguna parte. Siempre fuimos a almorzar, me acuerdo que estaba yo antojada, que de pollo y todo lo que uno decía, todo lo complacía. Tradicionalmente mi padre tomaba ese vuelo regularmente todos los lunes y entonces yo lo llevaba muy temprano, lo dejaba y me iba nuevamente a la universidad. Y cuando llega se encuentra con el tenor Gerardo Arellano, un hombre pues que todo el país lo conoce, y ellos llegan ahí, se encuentran, se saludan y bueno, acceden al tema. Yo me devuelvo y en el camino sigo escuchando la emisora preferida mía. Y en ese momento dicen, como llegando yo a la tal vez 26:68, dicen, se acaba de caer un avión de carga. Cuando la noticia se produce, Caracol te la comunica. ¡Extra! Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Mucha atención, urgente. Hace pocos minutos un avión de Avianca cayó en la zona rural del municipio de Soacha. Las primeras informaciones indican que no hay sobrevivientes. La noticia ya le da la vuelta al mundo. A primera hora de esta mañana, nuevos equipos de televisión española relevaban a los que a lo largo de la madrugada habían estado trabajando en la zona donde cayó el avión de Avianca. Entre las víctimas mortales se encuentran 2 oculistas españoles, los doctores Moreno Casanovas, jefe clínico del Hospital Clínico de Madrid, y López Bartoloschi, jefe de residentes de oftalmología. Una tía estaba viviendo en ese momento con nosotros y empieza a gritar que se explotó un avión, que se explotó un avión, o que se cayó un avión. Yo paré, me detuve un momento para calmarme. Sentí inmediatamente que era mi papá. Él iba en Avianca, pero yo sentí que era él. ¡Qué horror! ¡Qué tragedia! Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, acaba de explotar un avión en el aire. Y yo me imaginé, pues, en la China. Nunca me imaginé que nos iba a tocar a nosotros. En ese momento yo le pregunté a ella, ¿y dónde? Me dijo, en Soacha. Acá, sí, ¿para dónde iba el avión? Me dijo, para Cali. Le dije, Nacho iba en ese avión. Inmediatamente. En ese instante yo sentí que Nacho había muerto. Yo le decía, ¿qué pasó? Él no podía hablar. Llegó y me dijo, camina porque parece que hubo un accidente y iban en un avión que iba para Cali. Cuando yo me subo en el carro, me dio por prender el radio y ya estaba, creo que era Yanelda,
la que estaba transmitiendo el Caracol, y dice, es impresionante esto acá, el reguero de cuerpos, de no sé qué, por todas partes, hay restos humanos por todo lado. Entonces yo inmediatamente apagué y mi cabeza empezó a volar. Al llegar esta mañana a las cercanías de Soacha, concretamente a la hacienda Canoas, los periodistas de este noticiero se encontraron con un espectáculo dantesco. Las 107 víctimas del accidente. Señor, ¿usted viene a buscar algún familiar? Sí, un hijo. ¿Cómo es el nombre de él? Ramiro Ortiz. ¿Cuántos años tenía? 26. ¿Hay confirmación que él tenía en el vuelo? Pues hasta ahora sí. Los 107 cuerpos destrozados fueron colocados en bolsas de polietileno para su posterior reconocimiento por parte de 5 médicos legistas y jueces de instrucción criminal. Camargo. ¿Cuántos años tenía? 45. De la familia no iba sino él. ¿Qué le han dicho aquí las autoridades? No, que no han encontrado papeles ni nada, que hay que esperar. ¿Y cuántos son en su familia? 4 hijos. Es una persona con la que uno ha crecido todo el tiempo, no espera uno que ya se esfumó y que ya no está, ¿sí? Yo decía, no, imposible, imposible, apagué el radio, pero yo tenía la esperanza de que como habían salido 2 vuelos al tiempo y para ese momento no pedían la cédula, entonces no se sabía verdaderamente quién había abordado el vuelo, ¿sí? Nos tocaba esperar a que el otro avión llegara a Cali, la gente de Cali la registrara y pasaran aquí la información. Leen la lista de los muertos y ya leen a mi hermano. Ya ahí gritamos como locos con mi hijo que iba conmigo en ese momento. Mi mamá había dejado a mi papá en el aeropuerto, entonces al llegar esos griteríos y mi mamá, no, pues calmémonos, no sabemos, y es una angustia ya impresionante en ese momento porque estamos esperando a que ya mi mamá dijera los nombres, empieza a decir nombres y hasta que llega el nombre de Oscar Rivera, pero decía que era una persona de Gillette, yo recuerdo más o menos en ese momento, entonces también teníamos esa duda de si era mi papá o no, ya después, pero apenas dice Oscar Rivera, yo me acuerdo que mi mamá nos toma a mi hermana y a mí, nos lleva al jardín de la casa, nos arrodillamos, rezamos un momento ahí en el jardín de la casa nosotros, y dice bueno, y nos toma de la mano más o menos y ya, empieza a llegar la familia, a ver qué pasó, y ya por la noche sí nos damos cuenta que sí era mi papá. Y 3 días después del accidente, o 4 días, pues volvemos y aseveramos el hecho porque se encuentra en la mano de mi papá con la argolla de matrimonio de mi mamá. Un periodista, no recuerdo de qué medio en esa época, la llaman y mamá pues tiene por ahí la argolla que no sé en este momento, hace mucho no la veo, pero quedó así como ovalada con el nombre de mi papá. Y esos son los recuerdos, digamos, del golpe en ese momento, sobre todo la expectativa de que ya mi mamá dijera el nombre hasta que lo dijo y ya se hizo eso una realidad. Con mis hermanos tenemos la imagen de desespero, de mi madre sin saber qué hacer, de quedar pues totalmente destrozada y una familia sin tener una respuesta alguna, ni tampoco el porqué de las cosas, sino simplemente pues hay que seguir la vida y seguirlos solos. Entonces realmente son imágenes pues bastante impactantes que quedan en la memoria pues para siempre. Ver por los medios como un avión destrozado, ver por los medios familias, madres de familia gritando, queda en la memoria para siempre. Porque pues los cuerpos estuvieron regados por todos lados. Y ahí me encuentro con un policía y me dice, ¿su papá quién es? Él ya estaba con una lista. Entonces le dije, Gustavo Aristizábal Escobar. Y me dice, vaya hacia allá, que él estaba en la punta del avión. Y allá llegué. Cuando yo llegué, en ese preciso momento, lo estaban ya metiendo en la bolsa, una bolsa negra, como esas de basura. Cogieron unos sobres de Manila, colocaban los nombres, el número de cédula y metían en la billetera y pegaban aquí con cinta pegante el sobre de Manila y en la bolsa. Yo lo vi ahí, pero ahí no me dejaron, digamos, detallarlo.
víctimas siempre quieren encarar a sus victimarios. Siempre tienen preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué los mataron? Hace 2 años, Federico Arellano, el hijo del tenor Gerardo Arellano, quien muriera en el avión de Avianca, tuvo la oportunidad de visitar al principal lugarteniente de Pablo Escobar, a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. El hijo de Gerardo Arellano lo miró a los ojos para hacerle la pregunta que los familiares de las 107 víctimas del avión de Avianca quieren hacerle. ¿Por qué volaron el avión esa mañana de noviembre de 1989? Pienso que esta pregunta va desde, no sé, lo más profundo del corazón, pensando o sintiendo, querer una respuesta del por qué, valía la pena esto, valía la pena el sufrimiento de una patria, de una nación y de la familia ensangrentada. No sé a cambio de qué, desconozco, supongo que había unos intereses económicos, un negocio y toda una estructura, pero esa es la incógnita que más nos ha rondado a nosotros las víctimas. Porque una persona, por ejemplo en el caso de mi padre, que era Gerardo Arellano, que lo único que quería era hacer patria a través de su voz, porque era un excelente y maravilloso artista, ¿por qué tenía que morir de esa forma? Esto fue una gran guerra que se dio contra el país, donde se habla de más de 15.000 muertos, pues las estadísticas son las que las van contando. Yo pensaba que eran 3.000, se hablan de 15.000 muertos. En esa época había una guerra contra el Estado de Colombia, por la no extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. La única forma de obligar a los 3 poderes del Estado a sacar del artículo 35 de la Constitución Nacional la no extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica era atacando a la población civil, buscando atacar blancos que eran importantes para la mafia, los extraditables, y detrás de estos blancos no importaran las víctimas colaterales inocentes, como el caso de su padre. Ese día fue un acto fallido, porque no murió el expresidente César Gaviria Trujillo, pero a Pablo Escobar le servía ya la organización de que se creó terrorismo en el aire, porque se pensaba que el terrorismo aéreo solo era en el exterior, en el Medio Oriente y en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto causó lo que el patrón llamaba el pánico colectivo de los inocentes. Yo lo he dicho en varias entrevistas, que lo decía el patrón, que si en las guerras solo murieran culpables, ese día su padre no hubiera sido tocado ni las otras 6 víctimas. Nadie le importaba la guerra, sino que todo el mundo compraba sándwiches y Coca-Cola y decía, venga, vamos que unos malos se van a matar. Pero cuando están colocando bombas en la ciudad los terroristas, en este caso Pablo Escobar y nosotros, la señora está organizando su niña para el colegio y se preocupa con esto. Cuando ya viene el gobierno y habla de una negociación con los extraditables o con los terroristas, la gente lo ve bien, porque ve que están salvaguardando su vida, porque sabe que todo el mundo está en peligro. Pero realmente para la época Pablo Escobar no pensaba que ahí iba su padre, a nosotros no nos importaba la vida de su padre, a nosotros nos importaba que usted hoy, por ejemplo, que usted tuviera en esa época, tuviera 2 años de edad. Nosotros estábamos en una guerra ciega. Para mí hoy es errado, y yo estoy al frente de una de las víctimas hoy, ¿sí me entiende? Este hombre, Darío Uzma, fue el encargado de subir la bomba al HK 1803 esa mañana. Junto a él, un hombre, al parecer menor de edad y conocido en el lenguaje de Lampa como un suizo, es decir, un suicida. Uzma abandona el avión y deja a aquel hombre que quizás nunca supo que llevaba al interior de su maletín una bomba y que sería el ejecutor de uno de los actos de terrorismo más espeluznante en la historia del país. Él ofrece $1 millón para al mejor postor dentro del cartel de Medellín para que haga esa vuelta, y finalmente la hacen 2 personas, un capo
que hoy en día está vivo, por eso me abstengo de dar el nombre, y ese a su vez subcontrata a otro hombre que se llamaba Darío Usma. Ese Darío Usma es el cerebro, es el que organiza la bomba, escoge el tipo de explosivo y lo hace de tal manera que no quede rastro aparente. Contactan en una comuna de Medellín a un menor de edad, lo ilusionan con el dinero, le dan un adelanto de la mitad de la plata. Este Darío Usma prepara la bomba en un maletín ejecutivo, prepara al niño, al menor de edad, con ropa de hombre adulto, le pone una cédula falsa para que tenga mayoría de edad, le compran un ticket en un avión de Avianca, lo suben al avión, incluso el propio Darío Usma se